Gracias. Bueno, yo hace años que no soy miembro del Consejo Directivo de Venezuela Analítica. Pues no vayan a pensar que esa revista que cada día está más loca, vayan a pensar que yo tengo que ver con... Yo practico otro género de locura. Yo quería comentar 2 o 3 cositas antes de entrar en lo que he llamado el totalitarismo mediático y presentar mis excusas, porque de verdad que me tengo que ir y me da mucha pena con Rigoberto, que está ahí esperando al bate, pero bueno, me encanta colearme de todas maneras. Y es que hay algunas cositas que habría que reflexionar a propósito de lo que dijo Miguel Ángel sobre la inserción del intelectual. Realmente lo que llamamos intelectual, independientemente de cualquier definición morfológica que podríamos hacer, es que es alguien que opera en algunos de los siguientes aparatos, entre otros, pero digamos que principalmente en los siguientes aparatos: la publicidad, las universidades, el mundo académico en general, las fundaciones privadas, tipo Guggenheim, tipo Fundación Polar, etcétera, los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, etcétera, y los aparatos culturales de Estado. Entonces, Ministerio de Cultura, CELAR, qué sé yo. Hay otras inserciones, pero digamos que estas son las principales, ¿no? El sistema educativo en general también podríamos extenderlo. Y nosotros, así lo remó el capitalismo. En otro tiempo eran las cortes, de eso quiero hablar ahora más tarde. Eran las cortes, había que ser amigo del duque de no sé dónde, o del monasterio no sé cuál, para que le dieran acceso a una biblioteca, etcétera, ¿no? Pero digamos que después de la revolución burguesa, las cosas se establecieron de esta manera. Entonces, el intelectual es un señor que produce, o señora, como Ludovico, citando a Ludovico Silva, produce plusvalía ideológica principalmente, ese es su principal trabajo, pues, ¿no? Yo creo que, y nosotros, aprovechando que estamos aquí reunidos, un grupo de intelectuales que de alguna manera estamos insertados en esas cosas, tendríamos que ir pensando en qué otras formas de inserción. El viernes el presidente hizo una pregunta que parecía una pregunta retórica, pero no lo era. Al comienzo de la aló presidente, la hizo ahí en las narices de uno, lo que pasa es que uno no tiene siempre chance de hablar, a pesar de que yo hablé bastante ahí. ¿Qué era un intelectual? Y entonces él decía, un hombre que barre, una mujer que barre un piso no está utilizando el intelecto. Esas son cosas sobre las cuales debemos reflexionar, porque inmediatamente aparecieron allí unos compañeros y compañeras que estaban en Caucahuita, y más compañeras que compañeros, por cierto, y después otros que estaban en Gramovén. Y la calidad de la intervención de esa gente era, para no ser intelectuales, oye, se parecía bastante, y más de un intelectual quisiera para un domingo un nivel como ese que tenían. Y eso me ha pasado a mí en muchísimos barrios. Cada vez que yo me meto por un barrio me encuentro con gente así. Y comentaba un amigo cubano, una persona que vino de Cuba, a propósito de eso, decía que se escapaba de las visitas que le organizaban para que viviera el barrio adentro y no sé qué. Se escapaba y empezaba a hablar con la gente y decía que el nivel de compromiso de la gente en esos barrios es muy alto, y el nivel también de la calidad de reflexión es muy alta, las dos cosas. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que los intelectuales, los que nos las echamos de intelectual, por lo menos yo que me las he hecho de intelectual, nos están pisando los talones. Y tenemos que ver cómo hacemos para ponernos en ese nivel y comenzar el intercambio necesario, el diálogo necesario, porque yo me niego a eso de que uno va a llegar a un barrio a llevar la luz de la inteligencia con una batola blanca preferiblemente y descalzo a predicar la verdad que uno descubrió en el monte Sinaí. Yo creo que eso no debe ser un intercambio. Normalmente en esas reuniones, cuando voy a los barrios, digo, si yo no aprendo, yo no vuelvo, porque no es negocio. Yo tengo que aprender también algo. Bueno, yo quería hablar un poco de lo que vine fue el totalitarismo mediático. Yo he estado buscando en qué modelo de poder, de organización política se ubica esta cosa que algunos han llamado y que yo adopté como tesis, el totalitarismo mediático. Voy a poner un ejemplo. Luis XIV
que yo creo que es el rey más rey, por lo menos que yo conozca. Era un tipo que estaba clarísimo, ¿no? Ese era un tipo que cuando se levantaba por la mañana, los caballeros de mayor privanza lo vestían. Entonces el caballero de menor privanza tomaba el traje del armario y se lo pasaba al caballero que le seguía, y así hasta que el de mayor privanza lo vestía, le ponía la casaca al rey, por ejemplo. Y todo era así, se desayunaba en público y aquello era toda una ceremonia: quién estaba a la izquierda, quién estaba a la derecha, quién estaba enfrente, quién estaba detrás, cómo estaba vestido cada quien, cómo era que el rey se movía, cómo era que el rey me levantaba el dedo meñique. Todo eso estaba codificado estrictamente. Y, por supuesto, cada vez que el rey se desplazaba, aquello era una complicación inmensa. Después, cuando se iba a dormir, entonces también pasaba la operación inversa, ¿no? Entonces, y después se iba a dormir para una habitación. Él no dormía en la cámara real, porque le fastidiaba dormir en aquella camote. Entonces él se iba para una cosa que él tenía por ahí donde él dormía. Entonces, y alguien un día le preguntó, este cuento se lo debo a Claude Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss como le dicen otros, ¿no? Entonces él una vez contó eso y dijo que alguien le preguntó: Majestad, ¿por qué tanta complicación? ¿Usted no se da cuenta de que todas esas ceremonias son extremadamente costosas y complicadas y que embarazan todas las decisiones y todo se convierte en una complicación innecesaria? Él dijo: no, es necesarísima, porque yo no le puedo estar diciendo a todo el mundo cuál es su relación con el poder. En cambio que con una ceremonia todo el mundo se da cuenta inmediatamente. Gobierno Bolivariano.